A los que no me conozcan, mi nombre es James García. Estoy para servirles a todos los que puedan escuchar este mensaje de parte del Señor. Que la luz del Señor Jesucristo hoy brille en sus corazones, que su luz hoy pueda resplandecer en nuestras mentes y que a través de su palabra, a través de esta palabra podamos ser edificados, alumbrados nuestro entendimiento y pueda haber despertar espiritual. Porque en los tiempos que estamos viviendo hoy es necesario que haya un despertar espiritual. Es una emergencia. Debemos despertar, debemos abrir los ojos a lo que está pasando hoy en el mundo. Debemos abrir los ojos a las cosas que el Señor está por hacer en la tierra. Y este tema le coloqué escribas y fariseos. Algo está pasando en el mundo entero. Y es que hay escribas y hay muchos escribas y muchos fariseos. La palabra de Dios nos advierte en el libro de Mateo 23 acerca de este tipo de personas, de este tipo de líderes espirituales que hoy están siendo usados por el diablo para confundir a la humanidad y para engañar a los que se llaman cristianos, a los que intentan buscar el camino recto. Estas personas que están inmiscuidas, mezcladas dentro de este mundo, que descienden de los escribas y los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo. Porque debemos entender que estamos en otro tiempo. Sí, estamos en otro tiempo. Sin embargo, las mismas personas que vivieron en el tiempo del Señor Jesús ya no están, pero su descendencia, el linaje de esas personas, sí está en este mundo. La sangre de esas personas, la información genética, la raíz maligna de esas personas sí está operando en el mundo y está dentro de otros rostros, otros corazones, pero es la misma simiente y es la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente. Por eso en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, de Génesis, el Señor le dice a Eva: y tu simiente peleará contra la simiente de la serpiente. Entonces aquí podemos entender que hay dos simientes en el mundo: la simiente de Jesucristo, la simiente de la serpiente. Son dos linajes que están en este momento en la tierra y que han ido de generación en generación enfrentándose, peleando, luchando, guerreando. Y la pregunta es: ¿por qué pelea la serpiente contra los hijos de Dios? ¿Por qué hay una pelea? ¿Por qué hay una lucha espiritual? La razón principal de esta lucha es una lucha espiritual tan seria que está habiendo hoy en el mundo, que hoy están los hijos de la serpiente peleando para gobernar el mundo, para someter a los hijos de Dios a un yugo de esclavitud, a través de la ideología de género, a través del humanismo, a través de la propia teología. Ojo, la teología es útil. Sin embargo, muchos hombres, supuestamente hombres de Dios, están usando la propia palabra de Dios para engañar. Hermanos, tenemos que abrir los ojos, tenemos que despertar. Estos son los tiempos donde los escribas y los fariseos están en el mundo. ¿Qué es un escriba? En el tiempo antiguo, en el tiempo de los profetas antiguos, como Daniel, como el profeta Jeremías, los profetas mayores, vemos que lo que llamaban a un escriba, en los tiempos de David también, era una persona que trabajaba para el gobierno, o bien sea trabajaba para el rey, o trabajaba para la república, para lo que era el reino o el gobierno de un país, de una nación. En el tiempo de David, de Ruth, de Esther, hubieron muchos escribas. Y los escribas se encargaban de llevar muchas veces la contabilidad en los reinos,
eran gente preparada en matemáticas, muchas veces en filosofía, eran personas muy intelectuales, eran personas que eran geniales en la escritura, en la redacción de las palabras, y eran capaces de transmitir un mensaje o una historia o un mensaje de cualquier índole. Lo transmitían a las personas con una excelencia, de modo que la gente que escuchaba o leía las historias que escribían los escribas podían recibir el mensaje con total integridad, tal como Dios quería que ellos recibieran ese mensaje. Entonces, estamos hablando hoy acerca de los escribas y los fariseos, para los que se unen. Y cuando entendemos que estamos viviendo en el tiempo de los escribas y los fariseos, este es el tiempo de ellos, donde están por todos lados, están en los gobiernos, están en las iglesias, están en todo lugar los escribas y los fariseos. Y como les decía, los escribas se encargaban de redactar y escribir, obviamente, libros, de escribir, de llevar la contabilidad muchas veces, y de llevar una cronología, una crónica de los diferentes sucesos, eventos, situaciones que se presentaban en los reinos en los que ellos, para los que ellos trabajaban, como el reino de Nabucodonosor, como el reino del rey Ciro. Vemos que en muchos reinos siempre se menciona a un escriba. O sea que un escriba era una persona muy capacitada, muy preparada. Y había escribas que eran escribas de los reinos del reino de Babilonia, por ejemplo. Todos los reinos tenían sus escribas. Y vemos que en la época en que aparece el Señor Jesucristo en Jerusalén, a sus casi 30 años, cuando él principia su ministerio, él se encuentra con los descendientes de muchos de esos escribas que se habían apartado, se habían hecho amadores de la ley, amaban la ley de Moisés, amaban los ritos, amaban todo lo que era la ley, las costumbres del pueblo judío, y eran celosos, tenían un celo religioso impresionante por la religión, por la tradición, por la ley de Moisés y por todos los ritos y los cultos que se practicaban en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Entonces vemos que esta gente viene del linaje de muchos de estos escribas, pero estos ya entraron en una corriente diferente. Se corrompieron. Los escribas se corrompieron y empezaron a poner la ley por encima del valor de las personas. Y hoy en día estamos viendo que en las propias iglesias está sucediendo esto, que los propios pastores hoy ponen por encima al dinero, lo ponen por encima del valor del propio creyente, de la propia persona que va a la iglesia. Hoy los escribas son aquellos que ponen por encima de Dios al dinero, que el Dios de ellos es el dinero. Ellos buscan la riqueza, ellos buscan conseguir las cosas de este mundo, lo material, pero ellos no están interesados en salvar el alma de la gente. No les importa la salvación de las almas, solamente están enfocados en construir sus supertemplos, en construir sus mega obras. Pero la pregunta es, ¿esos templos que construyen los edifican para Cristo? Esos templos que hacen tan grandes, ¿los construyen para predicar el evangelio realmente? Tenemos que analizar qué está sucediendo hoy con la iglesia de Cristo, porque muchos obreros fraudulentos han entrado dentro de la obra de Dios y a muchos los están engañando y los están llevando a perseguir a un becerro de oro, como le pasó al pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Cuando Moisés subió a recibir la ley de los 10 mandamientos al monte de Sinaí, dice la palabra de Dios que los hijos de Israel se entregaron a fornicación y construyeron junto con el sacerdote, con Aarón, un becerro de oro. Y ante ese becerro de oro, dice que se empezaron a inclinar, se empezaron a arrodillar, a besarlo, a fornicar, a hacer orgías alrededor de ese becerro de oro.
Y dijeron a Aarón, al sacerdote, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que es nuestro líder, no sabemos qué le ha acontecido. Vemos que en este pasaje bíblico la gente se descarría porque están buscando lo material. Y exactamente lo mismo está sucediendo hoy con la iglesia, lamentablemente. Estamos viendo que la gente se está descarriando, que hoy vale más el templo, hoy vale más las columnas del templo, hoy vale más lo que hay dentro del templo, los mejores equipos, vale más que el alma de la gente. Está la iglesia de Cristo errando y traficando y tropezando con la fe. Dice aquí en el libro de Mateo capítulo 23, todo lo que digan, guárdenlo, háganlo, dice el Señor Jesús, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una cualidad que estamos viendo hoy en día en los que se llaman escribas o falsos maestros, es que ellos dicen, ellos hablan de Dios, ellos invocan a Jesús, ellos saben todo, saben la historia, han ido a Israel, saben todo, pero tienen un problema. Ellos dicen, pero no hacen. Yo puedo decir y hablar muy bonito de Dios, pero la pregunta es, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos tú y yo haciendo la voluntad de Dios, hermano, hermana? Ese es el problema de un escriba. Que un escriba habla y 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 habla, pero no hace nada para salvar al que está perdido, no hace nada para sacar al indigente que está en la calle botado, al que está en las drogas, al que está destruido por los vicios. Ese es el carácter de un fariseo, de un escriba. Alguien que tiene mucho conocimiento de las cosas de Dios, conoce la palabra, tiene estudios teológicos, es reconocido en el ámbito internacional, tal vez es famoso, pero no es conocido por Dios porque no está haciendo esa persona la voluntad de Dios. Y muchos cristianos también se han vuelto fariseos. ¿Por qué los cristianos se han vuelto fariseos? Porque dicen, hablan la palabra, pero no la ponen por obra. Entonces, si usted habla la palabra de Dios, pero usted no la vive, usted es un fariseo, usted es un falso, porque la palabra fariseo viene de falso, usted es un mentiroso. Si usted no vive la palabra de Dios, usted está engañado por el diablo. Tiene que abrir los ojos. Dice lo siguiente en el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, le ponen a la gente la carga de la palabra dura, de la palabra de Dios, que la lleven ellos, pero ellos cogen el dinero de la gente para darse la mejor vida, para andar en avión privado y para vivir a sus anchas, pero le ponen la carga ¿a quién? A los pobres. Le ponen la carga ¿a quién? A los débiles, y no hacen justicia en la tierra. No hacen justicia a los pobres, no ayudan al huérfano, no le extienden la mano al desválido, no visitan al que está en la cárcel, no ayudan al que está con hambre, no visten al desnudo. Y esa es la principal obra de los que somos llamados hijos de Dios. Por eso el Señor dijo que en eso se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Porque el diablo es homicida, dice de primera de Juan, desde el principio, es que homicida, como Abel mató, Caín mató a Abel por envidia, porque él hacía la obra del diablo. Así estos fariseos quieren destruir lo profético, quieren destruir a los que anuncian la verdad, no les dan lugar ni oportunidad a las personas que dicen que hablan la palabra de Dios verdadera, sino a gente que tiene que hablar de acuerdo a sus intereses, que tiene que dar un mensaje que agrade a su carne, que agrade y aumente su patrimonio. Por esta razón, Dios hoy nos alerta acerca de este tipo de personas y este tipo de predicadores, ¿ya? Y dice aquí, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Quieren ponerte la carga de que tú seas santo,
pero ellos no son santos. Quieren ponerte la carga de que tú seas íntegro, pero ellos no son íntegros. O sea, le exigen a la gente que ponga por obra la palabra, pero ellos no ponen por obra la palabra. Por eso son fariseos, porque dicen y no hacen. Ponen la carga de las cosas de Dios a la gente, le predican a la gente la verdad. Ojo, le predican la palabra de Dios para que la gente viva la palabra, pero ellos no viven la palabra, ellos viven como les da la gana. Le ponen la carga de la palabra a la gente, pero ellos no la llevan. No llevan el yugo de Cristo, no llevan el yugo de la mansedumbre, no llevan el yugo de la humillación. Amados, debemos aprender a llevar el yugo del amor, el yugo de la mansedumbre, el yugo de la humillación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, todos los días. Porque Él mismo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. Primero debemos negarnos a hacer nuestra voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer nuestra voluntad y la de Dios al mismo tiempo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede. Porque va a haber una fricción, va a haber un conflicto. O sigo a Dios o sigo a las riquezas. Y en esa pelea se encuentran muchos pastores y ministros que hoy en día están adorando al becerro de oro. Están postrados ante el becerro de oro, haciéndole reverencia. Y han dejado la palabra de Dios de lado. Han dejado la verdad de lado. Han hecho a un lado la justicia. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo de los escribas y fariseos. Y dice aquí: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Otra característica de un fariseo o un escriba es que todo lo que ellos hacen, inclusive si le dan algo a alguien, si regalan algo, si hacen alguna buena obra por alguien, no lo hacen porque quieren o aman a esa persona, a esa alma que está perdida. Lo hacen para que los hombres los vean y les den gloria y les digan: rabí, maestro, wow, los alaben, les den gloria. Y eso es lo que debemos evitar, hermanos. No debemos buscar la propia gloria. No debemos buscar el reconocimiento de los hombres. No debemos buscar la gloria de los hombres, porque vamos a terminar haciendo a un lado la gloria de Dios. Debemos tener cuidado con esto. Y dice aquí que ellos ensanchan sus fileteras, extienden sus flecos, ¿ya? Se colocan la mejor ropa, se preocupan de tener los mejores trajes, se preocupan de tener los mejores templos, pero ellos mismos no están andando con Cristo. Solo están allí con el conocimiento muerto de la palabra, porque no lo ponen por obra. Y mientras que usted y yo no pongamos por obra la palabra, esa palabra está muerta, esa palabra está seca, está marchita dentro de su corazón. Así tenga un super templo, pero si la palabra de Dios no está siendo puesta por obra por el que preside la autoridad en el templo, ahí no está Cristo. Ese templo está muerto y está seco, porque Dios no mora donde no se hace justicia. Dios no habita donde no hay justicia. Dios no puede vivir en una casa que está en desorden. Dios es un Dios de orden. Y Él no mora en medio de los impíos. Él mora en medio de los santos. Él mora en medio de los rectos. Él se glorifica en medio de los que andan rectamente. Nadie los engañe. Dice en el libro de Isaías: templo de Dios, le dicen, está en la casa de Dios. Venga que está en la casa de Dios. Es la casa de Dios, seguros. Mentira, ninguna casa de Dios, es la casa del hombre. Porque hacen su iglesia para ellos mismos, para su propia gloria, pero no buscan la gloria de Dios. No buscan lo que viene del Padre. No buscan el reino de los cielos, buscan lo de la tierra. Quieren hacer un reino aquí en la tierra. Quieren acumular oro y plata aquí en la tierra. Quieren tener tesoros aquí en la tierra. Y la palabra dice: no se hagan tesoros en la tierra. No busque lo material, hermano. No busque lo de este mundo. Con esto no le quiero decir a usted que no trabaje, ¿no? Pero sí le quiero dar a entender que no haga de lo material su prioridad. No ponga en las cosas materiales su corazón. Porque vemos que los escribas y los fariseos son personas que tienen mucho conocimiento, pero ponen por encima del hombre, ponen la ley.
la rigidez. Es más importante la ley que el hombre. O sea, es más importante, ellos prefieren amar, quieren poner la rígida ley a la gente, ponerle el yugo de la ley, pero ellos no la viven. Ellos no toman esa ley, no la viven ellos, pero sí se la imponen a la gente. Dice aquí, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras, ¿qué? Sillas. Siempre quieren ser los primeros, siempre quieren ser reconocidos. Uy, el pastor, uy, el apóstol, uy, el profeta, uy, el ungido. Andan buscando reconocimiento, andan buscando fama, andan buscando hacerse un nombre grande entre los hombres. Pero no están buscando la gloria de Dios, no están buscando la verdad, hermanos. Tenemos que abrir los ojos. Porque esta gente anda engañando al mundo entero, están engañando, están saqueando, están robando, son obreros fraudulentos. Y debemos tener cuidado. Y dice que aman las salutaciones en las plazas, que los reconozcan, que les digan que qué grandes que son, que los alaben, que les den importancia, que les den relevancia, que les den una importancia, pero no están enfocados ellos en las cosas de Dios. No están enfocados en el servicio de los demás, no están enfocados en ayudar a los pobres, no están enfocados en el servir al prójimo, no están enfocados en nada de lo que es de Dios. Y como les estaba diciendo a los que están conectados, miren, cuando nosotros como creyentes, como cristianos, estamos pendientes más de las cosas inclusive que pueden ser las cosas de Dios, pero descuidamos a la gente. Pero si lo más importante es la gente, lo más importante para Dios son las almas de las personas, no el templo, no la ofrenda, no el diezmo, no. Lo más importante son las almas de las personas. Y es eso lo que los escribas y fariseos no hacen. Hablan del diezmo, hablan de la ofrenda y el diezmo y la ofrenda y el templo y el templo y el diezmo y la ofrenda y el templo, y están en ese círculo vicioso. Pero no les importa a la gente. Por eso son fariseos, son falsos. Aunque tengan la Biblia, aunque les digan pastor, le digan lo que le digan, son falsos. Porque no están haciendo la obra de Cristo. Cristo iba por los pobres. Él iba por los marginados, por la prostituta. Él fue y le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. A una prostituta se acercó. Pero vemos hoy en día hombres de Dios supuestamente, pero son lejanos a la necesidad de la gente. Parecen estrellas, parecen esos famosos. Están lejos de la necesidad del pueblo de Dios. No están pendientes de los problemas que está viviendo la gente. Y precisamente un gobernador o un pastor, Dios lo pone para eso. Para que esté para ayudar a la gente, para servir a los demás. Para que vea por el más pequeño. Para que se preocupe por el que no tiene comida, por el que no tiene vestido. Para que extienda la mano al que no tiene pan. Para eso estamos aquí los hijos de Dios en la tierra. No estamos aquí para hacernos famosos, para que nos den aplausos. No estamos aquí para que la gente nos dé reconocimientos. Por el contrario, venimos a morir a nosotros mismos para que Cristo pueda ser glorificado en nuestras vidas. Y quiero ir terminando con algo muy importante que pasa con los fariseos. Los fariseos aman los títulos. Profeta, ungido, el ungido de Jehová, el profeta, el apóstol, el superpastor, el no sé cuánto. Aman los títulos, pero no aman a la gente. Aman que lo llamen pastor, aman que lo llamen profeta, aman que le den los primeros lugares, pero no aman a la gente, no les importa a la gente. Se llaman, escriba así, fariseos, farsantes, engañadores, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes no se dejen manipular, porque esta gente sabe manipular. Ellos saben manejar a la gente, saben manejar las mentes débiles de la gente que no conoce la palabra.
Los manipulan y los manipulan y los manejan y los controlan como si fuesen cabritas, como si fuesen animalitos. Los manejan con palabras fingidas, manipulan a la gente. Eso está pasando en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo está pasando esto, que manipulan a la gente con la palabra de Dios. Engañan a la gente con la palabra de Dios. Debemos tener cuidado, debemos orar para que Dios nos guarde de este engaño. Ellos aman, hay una tendencia, todo el mundo es profeta ahorita, todo el mundo es apóstol, todos son profetas, todos son apóstoles. Usted ve en las redes sociales, por todo lado todo el mundo es pastor, todo el mundo es profeta, todo el mundo es predicador, todo el mundo es maestro. Entonces vemos un desorden que hay hoy en día, donde la gente dice que es profeta, que es pastor, pero la gente está confundida. La gente no sabe a quién escuchar. Escucha a uno, escucha al otro. ¿A quién escucho? Yo le voy a decir a quién escuchar. Escucha el Espíritu Santo. ¿Y usted cómo va a conocer al Espíritu Santo y la palabra de Dios? Leyendo. Lea la palabra. Si usted lee la palabra, si usted medita en la palabra de Dios, usted va a ser libre de todo engaño. Amén. Y dice aquí: no llamen Padre a nadie en la tierra. No llamen Padre a nadie en la tierra. Vemos que la palabra Padre es una palabra que tiene un contenido muy grande. Es una palabra gigantesca, porque Dios es nuestro Padre. Pero también hay otro Padre, que está el Padre de la mentira, que es el diablo. El Padre de la maldad es el diablo. Dios es el Padre de la justicia. Dios es el Padre del juicio. Por eso la palabra dice que justicia y juicio son el fundamento de su reino, de su trono. Porque Dios juzga las cosas tal como son. Dios no hace acepción de personas en el juicio. Pero vemos hoy en día en las iglesias que pasa que se tiene preferencia por unos y a los demás se le hace a un lado. Se menosprecia al que llega mal vestido a la iglesia, al que llega roto, al que llega oliendo mal, se lo hace a un lado. Pero al que es rico, el que tiene anillo de oro, al que entra con relevancia, se le da los primeros lugares, ya es líder, ya viene y predica. ¿Por qué? Porque tiene un buen vestido, porque tiene una buena empresa. Eso está pasando en la iglesia. Se prefiere la persona por el título, por la preparación académica, por la grandeza que tiene, por el nombre que tiene, por la educación que tiene, pero nadie ve si tiene los frutos de Cristo. Nadie revisa eso. Ahí está el otro error. Por ejemplo, en la iglesia católica pasa que la gente le dice padre al tal Francisco. ¿Quién dijo que él es el padre? Esa es una mentira del diablo. Ese señor no es ningún padre. Ese señor es un pecador y un mentiroso. Eso es ese tal Francisco. Mentiroso. Es un fariseo. Porque él está en un carruaje que vale como $100,000. Y va en el carruaje blindado. Por si acaso no lo sabían. En el Vaticano está lleno de oro. Lo mismo que hace la iglesia católica hoy en día es lo mismo que está haciendo la iglesia protestante. Hay pocas personas hoy en día que están haciendo la obra de Dios con fidelidad. Y yo bendigo a todos aquellos que lo hacen con fidelidad, que lo hacen de verdad, que lo hacen con sinceridad. Porque así se debe hacer la obra de Dios, con amor. Porque Él dijo que en eso el mundo iba a conocer a Cristo. ¿En qué? En que amemos a los demás. En que amemos a la gente. La gente está vacía, la gente está sin amor, están huecos. Gracias. Están necesitados de amor. ¿Y quiénes son los que pueden darle el amor a la gente? Nosotros, los hijos de Dios. Pero ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a dar a la gente algo que no tenemos? Algo que no poseemos no podemos darlo, hermanos. Usted necesita recibir el amor de Dios en su corazón para que pueda dar ese amor. Y quiero terminar con algo importante. Dice acá: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. El único maestro es Jesucristo. Los demás todos somos discípulos. Ciertamente hay ministerios, pero todos somos llamados discípulos, a ser discípulos de Cristo. Nadie está llamado a ser principal entre los hermanos.
Solo Cristo es el principal entre nosotros. Él debe ser el principal. Y en un lugar donde Cristo no es el maestro, donde el maestro es el hombre, ahí habrá confusión y tropiezo. Habrá perdición y luto en el lugar donde Cristo no tiene la preeminencia, donde Él no es el centro de la predicación. El que es mayor de vosotros, dice aquí, sea vuestro siervo. El que es mayor, sea vuestro siervo. O sea, el que quiera ser el pastor, el que quiera ser el líder de la casa de Dios, es el que más debe preocuparse por la gente, es el que más debe servir, es el que más debe ayudar, es el que más debe desprenderse, es el que más debe extender la mano, es el que más debe servir. El que quiere ser el mayor es el que más sirve, el que más se entrega por los demás, el que más da por los demás. Ese es el mayor en el reino de los cielos. El que más se entrega por el otro, el que más se preocupa del otro, el que más sufre por el dolor del otro, el que más ve por el otro. Ese es el mayor, el que extiende la mano al que no tiene pan, el que ayuda al que está desválido, el que fortalece al hermano en oración. Ese es el mayor. El mayor no es el que tiene los mejores trajes. El mayor no es el que tiene el mejor carro. El mayor no es el que tiene el templo más grande. El mayor no es el que tiene miles de seguidores. El mayor no es el que tiene muchos fans en redes sociales. El mayor no es ninguno de nosotros, es el mayor. El mayor es el Padre que está en los cielos, el único Dios verdadero. El mayor es Cristo, cabeza de la iglesia, y el verdadero maestro y padre de nosotros se llama el Señor. Así que Dios nos está llamando a despertar, a abrir los ojos, a romper esa maldición. Porque vemos una iglesia enfocada en el mundo, en la política, en la música, en todo se ha metido el diablo a corromper la iglesia. En todo el diablo ha contaminado el pueblo de Dios y ha hecho lo mismo que hizo con el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Los ha llevado detrás del becerro de oro y han dejado y han quebrantado la ley y la palabra de Dios, y han reemplazado lo de Dios por el dinero, por el mundo, por la fama, por las vanidades del mundo. Y el Señor dijo: cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso hay mucha gente que es enemigo de Dios, porque no anuncian la justicia, no anuncian el juicio y no anuncian la salvación de Cristo. Se anuncian a ellos mismos, andan en sus propios nombres, andan en sus propias denominaciones, pero no representan a Cristo. Lo que hacen es dividir a la gente. Una denominación, otra denominación, otra denominación. La gente está dividida. El mundo está lleno de división. Y la palabra dice que un reino dividido contra sí mismo cae. El mismo enemigo es más astuto para formar su reino. Hoy en día está haciendo una operación mundial para esclavizar a la humanidad, para someter a un yugo como el yugo que le puso Nabucodonosor al pueblo de Israel en Jerusalén cuando sitió, en el libro de Esdras, a Jerusalén. Los sitió, los rodeó por todos lados. Exactamente eso está haciendo el diablo hoy con el mundo, encerrándonos, bloqueándonos. Abramos los ojos, hermanos, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y dice aquí: porque el que se enaltece será humillado. ¿Y cuándo sabremos? ¿Cuándo sabremos cuál va a ser la recompensa para cada uno de nosotros? ¿Cuándo sabremos quién va a ser humillado y quién va a ser exaltado? En la venida del Señor. Cuando el Señor se manifiesta en su gloria con sus santos ángeles, cuando el Señor venga en su gloria, Él va a venir a recompensar, dice Apocalipsis, a cada uno de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su obra. Así, hermano, que revise su obra,
porque de acuerdo a la obra que usted ha hecho hasta el día de hoy, va a ser su recompensa en la venida de Cristo. Y ay de usted si su obra ha sido mala, porque usted tendrá pérdida y destrucción. Pero benditos aquellos quienes han hecho la obra de Dios como el Padre lo manda, con justicia, con juicio y con equidad. Amén. Y dice aquí: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice el Señor. Son hipócritas, engañadores, manipuladores. Manipulan el mensaje, manipulan los textos bíblicos, manipulan las enseñanzas del Señor para saquear a la gente. Son manipuladores, estafadores, vividores, burladores. Son nubes infladas, están llenos de ego, están llenos de la vanagloria de la vida, pero no aman a Dios y están engañando al mundo. Y dice aquí: ay de vosotros, dijo el Señor, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mire lo grave que es esto. El que predica una falsa doctrina, el que anuncia un falso Cristo, no solamente se va al infierno él, sino que se lleva a todos los que le están siguiendo, se los arrastra al infierno también. Así como hizo el diablo en el cielo, así está haciendo en la tierra. Está arrastrando a la gente a adorar ídolos, a amar el dinero, a amar el mundo, pero no amar a Dios. Y el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amar a Dios es el mandamiento mayor, el cual lo recitamos, lo repetimos como borregos en las iglesias, pero no lo ponemos por obra. Y eso nos convierte en fariseo, nos convierte en escriba, en el que conoce la palabra, se sabe los versículos, pero no hace lo que la palabra dice, no vive la palabra. Mayor condenación tenéis, dice aquí, porque al dar una falsa doctrina, al dar un falso evangelio, a no anunciar el verdadero Cristo, al ver que la gente anda en sus propios nombres, dándole los falsos profetas el reino a la gente que quiere entrar, porque la gente quiere entrar al reino de Dios. Por eso van a las iglesias, porque quieren entrar, no se quieren quedar afuera. Pero estos fariseos hipócritas les cierran la puerta del reino con falsas doctrinas y los llevan a perseguir el materialismo, la vanidad y los placeres de la carne. Son maestros que vienen enviados por el mismo diablo para secuestrar las mentes, secuestrar los corazones de los incautos, de los ingenuos, de los que no conocen la palabra, de los que no oran, de los que no ayunan. Debemos volver a ayunar, hermanos, para que Dios nos guarde. Y dice aquí: el reino de los cielos se cierra cuando se predican falsas doctrinas. Se cierran los cielos, se cierra el reino. No hay revelación, no hay nada nuevo. Se estancan las aguas, se corrompe el mensaje, se corrompe la gente que está dentro de las iglesias, porque no se está haciendo la obra de Dios. Se está haciendo la obra del diablo, porque no se está hablando la verdad, no se está viviendo la verdad. Se está viviendo una mentira, un espejismo, un engaño. Hay que despertar, pueblo de Dios, porque vienen días donde Dios va a recompensar, donde Dios va a dar el pago. Vienen días donde Dios va a venir. Y dice aquí: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea que estos falsos maestros le impiden a la gente, porque ellos quieren ser su propio Dios, y quieren que la gente que los siga a ellos. Yo tengo tantos seguidores, dicen en las redes sociales, me siguen 5,000, 1,000,000, porque ellos no buscan seguidores, no buscan hacer discípulos a las naciones, como lo dice Marcos 14:6. No, ellos quieren discípulos para ellos.
Ellos no quieren edificar el reino de Dios, no, quieren edificar su propio reino, construir su imperio, su propia riqueza. Y arrastran a los que no conocen la palabra al error. Al error y a la confusión. Dios tenga misericordia de aquellas personas que están siendo engañadas en miles de iglesias y por miles de falsos maestros que están en auge en el mundo. Están por todos lados, parecen una infección, parecen un cáncer. Los falsos maestros están por todos lados. La gente llena de títulos, que soy apóstol, que soy profeta. ¿Quién dijo que eso de apóstol y profeta, eso lo pone el hombre? El apóstol y el profeta se va a conocer por las señales que haga. ¿Cómo usted va a conocer a un apóstol o a un profeta? Por el grado de señales, por el grado de poder que manifieste y por la doctrina. Porque un apóstol tiene que ser fiel a la doctrina, a la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Por eso debe leer la palabra, porque hay gente que tuerce los textos para sacar beneficio y para utilizar a la gente ignorante de la palabra de Dios. Y esta gente al final del día, ellos terminan condenando a la gente, arrastrando multitudes al error. Multitudes de gente están siguiendo un error, una mentira, un engaño. Y dice aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Devorar la casa de la viuda significa que lo más importante para ellos es su diezmo y su ofrenda. Pero no le importa la vida de la gente. Eso significa, son avaros, aman las ganancias deshonestas, son tramposos. Y se esconden detrás de una apariencia de buena gente. Con una apariencia de buenos. Pero son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Y dice aquí que hacen largas oraciones. Y por eso recibiréis mayor condenación el día del juicio. Fariseos, escribas, farsantes. Van a recibir mayor condenación. Porque han engañado al mundo. Porque han engañado al pueblo. Y dice aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Viajan a un país, viajan a otro país, bajan acá, llenan estadios, sí. Pero dice que lo hacen para su gloria. Lo hacen para su propio beneficio. O sea, ellos no es que viajan a un lado, viajan a otro lado. No lo hacen por la gente. No lo hacen para salvar las almas. No lo hacen porque ellos quieran salvar almas. Lo hacen porque quieren ser reconocidos. Porque quieren ser adorados. Quieren ser exaltados. Quieren ser sus propios Cristos. Son falsos Cristos que están en el mundo. Falsos profetas y falsos maestros. Por eso le estaba diciendo la importancia del ayuno y la oración para destruir las mentiras del enemigo. Y quiero terminar agradeciendo a las personas que puedan ver esta palabra y que Dios les bendiga. Y dice aquí: una vez hecho, les hacéis 2 veces más hijos del infierno. O sea, llevan a la gente 2 veces al infierno. Porque cada vez a donde ellos viajan, al país a donde van, llevan maldición disfrazada de bendición. Llevan maldición disfrazada de bendición. Aún sus oraciones son aborrecidas ante los ojos de Dios. Porque Dios no puede recibir la oración de un corrupto. Dios no recibe la oración de un corrupto. Dios recibe la oración de aquel hombre que se arrepiente del pecado, que reconoce la falta y el pecado. Sí la recibe. Pero no de aquel que sabe que está haciendo lo malo y insiste en hacer su maldad y disfruta haciendo su maldad. Dice la palabra que esta gente cuando abren su boca, lo que botan es veneno. Cuando abren sus bocas para predicar, lo que predican es maldición para la gente que está allí. Porque los engañan, los estafan y los envuelven. Y por último dice el Señor ese día: ay de vosotros, guías ciegos, porque ellos no conocen a Dios, son guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué quiere decir este texto? Que a ellos les importa más el templo, el dinero, hacer el mejor templo para tener más gente, para que haya más gente, para tener más dinero. Les importa más el dinero que la gente. Ponen el dinero por encima de la salvación de la gente.
La salvación de la gente no les importa. Dios no guarde este tipo de personas. Insensatos ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que lo santifica? Sí es importante la ofrenda y el diezmo, pero no debe ser el énfasis de la iglesia ese. No debe ser las almas, la justicia, el servicio. Y lo dice aquí. Ni es necios ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea que la ofrenda es válida pedirla, pero debe ser una ofrenda que se debe usar para lo que agrada al Señor. Pero hay gente que usa la ofrenda para su propio deseo, para su propia familia o para sus propias cosas, intereses personales, pero no para la obra de Dios. Ya, porque se debe pedir algo para la colaboración de la obra, pero debe ser un equilibrio. Y dice aquí: el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Lo que les importaba a ellos era la tradición, cumplir la tradición, que el día de reposo, que esto no se puede hacer, que esto sí se puede hacer, que esto no se puede hacer. Todo lo critican, todo lo ven mal, los fariseos y los escribas. Pero ellos, hay algo que se les olvida: el amor. Porque hay algo que debe entender hoy la iglesia: no hay mayor doctrina y mayor testimonio de que alguien conoce a Cristo en que ame a su hermano y ponga su vida al servicio de su prójimo. Ese es el reflejo y el fruto de un verdadero hijo de Dios y de una verdadera hija de Dios, que usted ponga su vida al servicio de los demás. Porque dice aquí que ellos no les importa la justicia, no hacen misericordia al que está oprimido, no ayudan al que le recibe injusticia, no tienen una fe sincera, es una fe fingida. Y dice el 24, el último: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, que al pobre eche para allá, pero al rico venga para acá. Así hacen los escribas y los fariseos. Así que, hermano, vamos a orar para que Dios bendiga a los que hayan escuchado esta palabra y que el Espíritu Santo los libre y rompa toda mentira del diablo de su mente y de su corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque queremos ser, Señor, mejores. Queremos que tú hagas tu obra en nosotros. Padre, nos guardes de la negligencia. Ayúdanos a ser diligentes en la oración, diligentes en el ayuno, diligentes en la búsqueda de tu rostro, Señor. Para que no nos engañen los falsos maestros, para que no nos engañen los falsos cristos que se están levantando, y que se levantarán falsos cristos y harán señales y milagros para engañar a muchos, para poderlos llevar detrás del error. Porque este es el espíritu del anticristo. No confiesa que Jesucristo vino en carne, no confiesa la resurrección de Cristo, no confiesa la sangre de Cristo. El espíritu del anticristo está operando hoy en el mundo, arrastrando millones de gentes a la perdición, arrastrando a miles al infierno. Padre, hoy te rogamos que tenga misericordia de su iglesia y de su pueblo. Que tenga misericordia, Padre, y que nos lleve a las sendas antiguas, que nos lleve a recorrer ese camino que hemos dejado. Hoy quebrantamos al becerro de oro, Señor, y te pedimos, Dios, que hoy se rompa toda maldición y todo engaño, todo fraude que haya en medio de tu casa. Que hoy salga todo espíritu inmundo de mentira, de manipulación, de hechicería, de brujería, que esté dentro de las iglesias. Que se rompan ataduras ministeriales, Señor, y traiga salvación, Padre, liberación, rompimiento de maldiciones en medio de tu pueblo. Y traigas bendición, Padre, misericordia y justicia a los corazones de los que han sido manipulados y engañados por el maligno. Y que le des su pago a todos los que hacen iniquidad. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, y la alabanza, porque justicia y juicio es el cimiento de tu trono. Amén. Te alabamos, Señor, te enaltecemos, te glorificamos y te damos toda la honra, porque solamente tú eres el Dios verdadero. No hay otro Cristo, no hay otro Dios, solo tú, Jesús. Solo tú eres el único Dios verdadero, el único Salvador del mundo y de nuestras almas. Cúbrenos y guárdanos del mal, Señor, y santifícanos en tu verdad, en tu palabra, porque tu palabra
es la verdad. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y conéctate con Ministerio Apostólico Jesucristo, Luz de las Naciones. Dios te bendiga, lea la palabra, ore y congréguese. Dios les bendiga.